apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Lo ocurrido hace 15 días en Venezuela con 2 terremotos de una manera superficial prende las alertas en ciudades como Cali, que son atravesadas por fallas y donde se deben seguir reforzando las edificaciones esenciales con normas antisísmicas. José Vicente Cabezas en Series Noti 5. ¿Se puede predecir el próximo sismo, saber qué intensidad tendrá o en qué punto exacto de Cali una placa tectónica va a liberar su energía? No. Aunque estos eventos se pueden generar en décadas, siglos y hasta milenios, es mejor estar preparados para reducir la vulnerabilidad. En Cali el peor escenario no sería un sismo de gran magnitud, sino uno superficial, como el de Popayán en 1983. 5.5 grados a 15 kilómetros, que dejó 267 muertos y 9.000 viviendas afectadas. El escenario más preocupante sería una ruptura en el sistema Cali-Paitía o en fallas corticales del piedemonte occidental de la ciudad. Allí, primero, hay fallas que se encuentran relativamente cercanas al casco urbano y pueden producir movimientos intensos. Cali también es susceptible a los sistemas Guavas-Pradera y Palmira-Buga, paralelos a la cordillera central, y el Dagua-Calima, que cruza la cordillera occidental. Y nosotros no estamos ajenos, estamos en toda la falla tectónica de la placa de Nazca con el continente americano, más las fallas geológicas que atraviesan nuestro territorio, que podría pasar. Una eventual aceleración rápida, fuerte y superficial sería más destructiva en barrios como Terrón Colorado, Siloé, San Antonio, El Peñón, San Fernando, Cañaveralejo y Meléndez. Pero nadie nos va a garantizar que si llegara a materializarse un terremoto como el que ocurrió en La Guaira, lo más probable es que vamos a tener situaciones complejas o muy parecidas. En un sismo de baja frecuencia y alta amplitud, los edificios se moverían más lento, pero el efecto destructivo sería mayor. Aquí es donde prima el entrenamiento en evacuación. Tenemos que prepararnos todo el tiempo. Cualquier irresponsabilidad va a significar cientos de miles de vidas. No tenemos por qué padecer eso si nos preparamos mejor. Más aún, si vivimos en suelos de humedales saturados, arenosos o arcillosos, como Siloé, el oriente y centro de Cali, donde la onda sería más lenta, larga e intensa para edificios antiguos. Los edificios están paraditos, ¿cierto? Y lo que sucede es que si tienen capacidad, por ejemplo, de flexión, entonces ese suelo lo que hace es genera movimientos diferenciales. Es posible que simplemente se una en una parte y se levanta en otra. Si tiene la capacidad de resistencia, ¿cierto? Toda la edificación. Porque cuando pasa esto, simplemente lo que hace es colapsa todo, si no hay resistencia en la edificación. ¿Sabe usted cómo actuar durante un sismo? Lo primero que veo a mano, debajo de una mesa, algo así, y luego que pase, abrirme. Pues detenernos, no salir a correr. Antes de continuar viendo este informe, respóndame la siguiente pregunta. ¿Sabes qué elementos tiene el kit de emergencia? No. Alcohol, creería yo, pero los demás no. Un kit de emergencia puede ser el mismo celular, puede ser, no sé. Elementos como algodón, una linterna o incluso alcohol en gel son esenciales para tener en nuestro botiquín, además, por supuesto, de conocer la ruta de evacuación. Esto nos puede ayudar a aumentar nuestras probabilidades de vida en situaciones de emergencia en escenarios como los que les vamos a presentar. Las estructuras con columnas débiles y mala calidad de materiales son más vulnerables. En Cali, el 70% de las construcciones no cumplen con la norma actual de sismo resistencia. Lo triste es que la norma que se creó en su momento sigue sin ser aplicada por cientos de instituciones. No hay tiempo, no esperemos un terremoto, no esperemos un desastre que va a cobrar muchas vidas. Las estructuras solo en concreto tenderían a colapsar. Habría grietas en X, fisuras en las columnas y desprendimiento de fachadas, además de fallas en conexiones eléctricas y de agua. Esta es la columna.
Entonces, como no hay forma de que vaya y se devuelva, se denomina algo así como efecto de cortante de columna, por donde se une con el piso, se cizalla y se desliza. En esos casos, pues va a haber como aplastamiento, ¿cierto? Los pisos, uno aplasta al otro, como lo vimos en las edificaciones ahora con el terremoto de Caracas. Cali no vive un evento considerable desde 2004, cuando 1.800 personas perdieron bienes, 140 pacientes fueron evacuados de centros médicos y 25 edificios reportaron daños. Las fallas que atraviesan la ciudad acumulan energía que liberaría un sismo de gran magnitud. Tenemos especialistas, médicos, personal hospitalario, enfermería, grupos de salud de muy buen nivel. Pero entiendan que la dimensión de heridos que se presentan en estos eventos son tan significativas que nunca seremos suficientes. El otro escenario sería un movimiento de liberación lenta, como el de Costa Rica en 1991. Aún así, la emergencia cobró 49 vidas y afectó más de 4.000 viviendas que, como muchas en el oriente y ladera de Cali, fueron construidas sin refuerzos estructurales. Distancias muy amplias en lo que tiene que ver con los flejes, que son los que unen los elementos de soporte, que son las varillas. Entonces, cuando esas distancias son muy prolongadas en las uniones, pues hace que el concreto se estalle y pierda capacidad de soporte y va al piso. Ejemplos como este dejaron lecciones que serían evaluadas por la gestión del riesgo en Cali y los socorristas que apoyaron labores de búsqueda y rescate en La Guaira, Venezuela. Pude observar columnas, elementos estructurales de un edificio, que al interior de esa columna había una tubería, un desagüe de aguas servidas o aguas lluvias. Eso lo que está pasando es que le está quitando rigidez a ese elemento. Entonces, todo el espacio que ocupa esa tubería de 3 pulgadas, pues es un espacio que le está quitando de capacidad de soporte a todo el tema estructural. El reto está en cómo exigirle a la golpeada economía local el reforzamiento masivo de edificaciones, la revisión de construcciones ilegales, colegios, hospitales y el reforzamiento de puentes, entre otros, para evitar la crónica de una tragedia anunciada. En Cali, José Vicente Cabezas, Noti5, el noticiero de más trayectoria en el país. El Congreso de la República de Colombia ya tiene en su poder la carta para que la posesión del gobierno entrante en cabeza de Abelardo de la Espriella se cumpla en una guarnición militar. La histórica ceremonia de posesión presidencial podría tener un giro sin precedentes después de que el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella radicara una solicitud formal ante el Congreso para evaluar la posibilidad de que la transmisión de mando del próximo 7 de agosto se realice en una guarnición militar y no en el Capitolio Nacional como ha ocurrido tradicionalmente. En la comunicación, el gobierno electo explica que busca trasladar la sede del Congreso de manera excepcional para que la ceremonia pueda desarrollarse fuera de Bogotá. La propuesta hace parte de la preparación del acto de posesión y pretende convertir ese escenario en un símbolo de respaldo a las fuerzas militares y de descentralización del Estado. Una decisión que dependerá finalmente del Congreso y de haber una modificación deberá ser aprobada por el Legislativo una vez se instale el nuevo periodo de sesiones el próximo 20 de julio. Colombia está a la expectativa si se mantiene la tradición de investir al nuevo presidente en el Capitolio Nacional o si por primera vez la ceremonia se trasladará a una guarnición militar para marcar el inicio del nuevo gobierno. En los últimos días se han registrado combates en zona rural del municipio de Dagua que han dejado víctimas. La propia gobernadora del Valle del Cauca así lo confirmó. Salir de casa, recorrer una vía rural o simplemente vivir en tranquilidad se ha convertido en un desafío para decenas de familias en Dagua, debido a los recientes homicidios y la presencia de hombres armados que obligaron a las autoridades a tomar decisiones extraordinarias para intentar recuperar el control de esta zona del valle. El corredor entre el Danubio y el Queremal concentra la mayor preocupación. Allí ya son 7 las personas asesinadas en las últimas semanas, una situación que mantiene en alerta a los habitantes. Frente a este panorama, el ejército
ejército ingresará a las zonas donde se encuentra la comunidad para reforzar la seguridad, mientras las autoridades ofrecen hasta 30 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar a los responsables de los crímenes. Vamos a activar todas las rutas humanitarias que se necesitan para poder llevarles y mitigarles en algo toda la problemática que se está generando. A la estrategia también se sumarán corredores humanitarios y un trabajo conjunto de inteligencia para establecer qué grupo ilegal estaría detrás de la violencia que hoy tiene en vilo a la zona rural de Dagua y devolverle la tranquilidad a sus habitantes. En Venezuela, las autoridades han tenido que sepultar a las víctimas que aún no han sido reconocidas. Continúa la remoción de escombros luego de los terremotos de hace 2 semanas en el vecino país. La tragedia en Venezuela continúa dejando historias de supervivencia y esperanza, pero también expone un drama, los fallecidos que nadie reconoce ni reclama. La cifra oficial de muertes asciende a 3.535 y el manejo de los cuerpos se ha convertido en todo un desafío. Las morgues están desbordadas y cientos de víctimas permanecen sin identificar, lo que agrava la crisis humanitaria. Ante esta situación, el gobierno nacional ha optado por abrir fosas comunes destinadas a quienes no han sido reconocidos. La medida refleja la magnitud del desastre y la incapacidad de los sistemas funerarios para responder a la emergencia. Mientras rescatistas y voluntarios continúan removiendo escombros con una fe que no se quiebra, la tragedia se vuelve más cruda que nunca, marcada por un número incierto de desaparecidos y por el dolor de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. Esta semana regresó a Cali el equipo USAR del Cuerpo de Bomberos, integrado por los 9 rescatistas que durante 11 días participaron en las labores de búsqueda y rescate tras la tragedia registrada en Venezuela. Una calle de honor recibió a los 9 integrantes del equipo de rescate que durante 11 días apoyó las labores de búsqueda y salvamento tras el doble terremoto ocurrido en La Guaira, Venezuela. Regresaron con sentimientos encontrados, la alegría por rescates exitosos como el de Moisés. Tranquilo, papito. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Ok. Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Se mezcló con la frustración de no haber podido salvar a Abraham. Fueron 42 horas de trabajo ininterrumpido en estos 2 casos que pusieron a prueba los más de 20 años de preparación y experiencia de los socorristas. ¡José! ¡Silencio total! ¡Silencio! José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? Allí se maneja todo ese proceso de frustración porque llegamos a un punto donde casi a 1 metro donde estaban los cuerpos. Nos faltó 1 metro poder hacer todo el proceso para poder entrar y hacer la recuperación. Entonces allí ya no era alegría sino frustración. Ya era irse con el sinsabor de no haber cumplido ese proceso y lo más difícil es preparar a la familia para decirle: señora, señor, mire, la realidad es esta, y quitarle la esperanza que tenían ellos. A casi 1.800 kilómetros de sus hogares, también enfrentaron el reto de estar lejos de sus familias, en medio de una de las emergencias más complejas de sus carreras. Aún así, encontraron la manera de mantenerse cerca de quienes los esperaban en Colombia. Misión terminó, pero nuestro abrazo apenas comienza. Dice que los héroes cambian el mundo. Tú eres un héroe, te queremos mucho. Capitán Alberto Hernández. Lo que hacía yo todos los días era: muchachos, le llegó carta a fulano, le llegó este video a Perán. Entonces empezamos y me quedaba con ellos, y al ver que la familia estaba pendiente, obviamente uno se desborda emocionalmente porque pues es verlos en una situación de esas, pero en el corazón alegría de poder servir. Ellos mismos reconocen entre sonrisas que para ser bombero hay que tener un poco de locura. Una vocación que también asumen sus familias, quienes entienden que el deber de salvar vidas muchas veces los obliga a partir cuando más los necesitan. Estando nosotros en pleno trasteo, él le tocó salir corriendo para Venezuela y pues nos quedamos, mi hija y yo, bueno, nos tocó, pero lo hicimos con mucho amor, con mucho gusto. Amamos lo que él hace, o sea, nos sentimos supremamente orgullosas. Más allá de la misión internacional, el regreso dejó una reflexión que todos comparten: valorar cada momento con la familia, expresar lo que se siente y no dejar nada para después, porque la vida puede cambiar en cuestión de segundos. Tenemos por lema servir a los hombres, cumplamos gustosos la noble misión, en medio de llamas se ve nuestro
informe presentado por el interventor de la nueva EPS deja ver la gravedad de esta entidad en manos de la Superintendencia de Salud. Para recuperarla se requerirían por lo menos 2 reformas tributarias, ya que las deudas con las clínicas y hospitales ascienden a más de 22 billones de pesos. Los estados financieros de 2023 y 2024 presentados por el agente interventor de Nueva EPS muestran la difícil situación económica que atraviesa la entidad. El informe reporta que al cierre de 2024 la EPS registró pérdidas por 4,8 billones de pesos, activos por 10,6 billones, pasivos por 22,5 billones y un patrimonio negativo de 11,9 billones. En el Valle del Cauca la situación es preocupante. El manejo del gobierno nacional tiene al sistema de salud en una profunda crisis. En el Valle del Cauca, más de 1.1 millones de personas dependen de la nueva EPS. Además, el informe general deja ver que los costos de la atención en salud superaron los ingresos recibidos y la intervención identificó un rezago de 10 millones de facturas acumuladas desde 2008 que impactaron las cuentas de la entidad. Hoy la nueva EPS no cuenta con los recursos ni para garantizar la cartera vencida ni para garantizar la cartera corriente. Hoy la nueva EPS es inviable financieramente. La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia, UNIRPS, advirtió que los estados financieros conocidos recientemente no cuentan con el dictamen de la revisoría fiscal. Aún así, desde distintos sectores se encendieron las alertas por la magnitud de los resultados presentados. La prioridad inmediata para el sector ya no es solo auditar el pasado, sino reactivar el flujo de recursos para evitar la parálisis de los servicios médicos en el país. El 9 de julio quedó institucionalizado por el Congreso de la República como el Día de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Por ser una conmemoración religiosa, el festivo se traslada para este lunes 13 de julio. Sin embargo, muchos desconocen esta decisión. Carol Carabalí con el informe. En los calendarios que ustedes tienen en sus oficinas, puestos de trabajo o de pared, se puede observar que el próximo lunes no aparece que es festivo. Todo esto es debido al nuevo decreto que se aprobó para celebrar el Día de la Virgen de Chiquinquirá. Por primera vez, el lunes 13 de julio será festivo en Colombia, mientras la iglesia invita a los fieles a conmemorar a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Trabajadores, comerciantes y ciudadanos se preparan para vivir esta nueva jornada de descanso. Se asigna como festivo porque es la fiesta madre de los colombianos, dedicada a la Virgen de Chiquinquirá, que tiene un punto de referencia para nosotros en ese espacio tan hermoso de Boyacá, que es lugar histórico, turístico, religioso del país. Y es la forma de nosotros, como nación colombiana, de poder reconocer lo que ha sido ello en la historia de nuestra nación. Desde la Iglesia Católica aseguran que la fecha busca fortalecer la fe y permite una mayor participación de los creyentes en las celebraciones religiosas. La verdad no sabía que se celebraba el Día de la Virgen de Chiquinquirá y que mucho menos lo habían pasado para este festivo y que por ende era festivo gracias a esa celebración. Es como un día menos de trabajo, entonces pues eso afecta a nivel comercial en las ventas. Entonces, pues bueno, hay que empezar pues a llevarlo, pero pues sí afecta en las ventas un poco. ¿Este lunes es nuevo, festivo? Ay, sí, ¿no? ¿Para qué le declararon? No, no sabía. Es un nuevo festivo, o sea, no están en el almanaque, sino que salió ahorita, era el día del 9 de julio, y lo aplazaron lo mandaron para el 13, que creo que es el lunes. Siento que es muy bueno porque aparte de que uno descansa, pues se recupera pues muchas cosas del sector económico. Me deja sin palabras, no tenía ni idea, pero bueno, un festivo menos, un festivo más, creo que pues no afecta mucho ni en la economía ni en nada en general. Me parece bueno porque vamos otra vez de puente, ¿no? En el sector comercial, algunos establecimientos anunciaron que no trabajarán, mientras que otros afirman que esta nueva fecha afecta un poco las ventas. No, excelente, un día más para descansar, para compartir en familia. Entre la conmemoración religiosa, las decisiones del sector comercial y las diferentes realidades de los trabajadores, el lunes 13 de julio marcará el inicio de un nuevo festivo en el calendario colombiano. Hola, soy un man sano, un experto en inversiones sanas, y hoy voy a aconsejarte cómo invertir de la manera más sana.
La inversión más sana es construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Muchos de nuestros clientes han hecho lo más sano. Han invertido en otros de nuestros proyectos para varios tipos de negocios: alquiler de vivienda, comercio o rentas cortas. Recuerda lo que un man sano te aconseja. La inversión más sana es la que multiplica tus finanzas. Invierte hoy mismo en los lotes de la Gran Manzana. Hace pocos días Noticinco denunció en sus redes sociales el deterioro del puente de la calle 16 con carrera 80, una problemática que por más de 10 años ha afectado la movilidad en el sur de Cali. Tras la publicación, la Secretaría de Infraestructura anunció una intervención para recuperar esta estructura que muchos califican como el puente vergüenza. Tras las denuncias de la comunidad a través de Noticinco y la publicación sobre el deterioro y las peligrosas ondulaciones del puente de la calle 16 con carrera 80 en el sur de Cali, la Secretaría de Infraestructura reconoció el problema y explicó que estas deformaciones obedecen al comportamiento técnico de los materiales con los que fue construida la estructura. Es una vergüenza, toca pasar súper despacio porque tiene muchos altibajos. Mal el puestico. Todo eso lo habían de arreglar porque rápido no se puede bajar porque se vuelca uno. Tener aquí una pendiente pronunciada y el constante frenado de los vehículos es como si tuviéramos un material que hace que las llantas lo frenen y lo recojan. Por eso se presentan estas ondulaciones. Es una reacción del material completamente natural. El subsecretario de Infraestructura amplió la explicación sobre el origen de las ondulaciones y anunció que la Administración Distrital prepara una intervención para dar una solución definitiva a este tramo vial. Con nuestro equipo de especialistas en pavimentos de la Secretaría de Infraestructura, las próximas semanas iniciaremos la intervención. Entonces aquí va a haber un cierre temporal de la vía, ¿sí?, en articulación con la Secretaría de Movilidad para darle la tranquilidad a los caleños que se va a hacer en el menor tiempo posible y con los elementos y los materiales que den una solución definitiva a esta problemática de la comunidad. La obra, que comenzaría en las próximas semanas, contemplará cierres parciales mientras se ejecutan los trabajos, con el propósito de corregir el daño y garantizar una reparación duradera. Es cambiar el material, reemplazarlo, el asfalto por el concreto, y esa sí es una solución definitiva y que va a durar a lo largo del tiempo. Con esta intervención, la alcaldía espera poner fin a una problemática que durante más de una década ha afectado la movilidad y la seguridad vial en uno de los corredores más importantes del sur de Cali. El permanente fraude cometido a través de delitos informáticos lleva a las empresas a fortalecerse para evitar robos, así lo advierten expertos. Los ataques cibernéticos se han convertido en una de las principales amenazas para las empresas. Expertos en seguridad digital advierten que en el mundo se registran cerca de 2 millones de intentos de ataques por segundo y que en promedio cada 114 segundos una compañía es víctima de un secuestro de datos, una modalidad en la que los delincuentes bloquean el acceso a la información y exigen dinero para devolverla. Frente a este panorama, en Cali comenzó el relanzamiento de un centro de operaciones de ciberseguridad, diseñado para monitorear de manera permanente las redes de las empresas, detectar posibles amenazas y responder rápidamente ante incidentes informáticos. Inyectamos full inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que hicimos? Automatizar procesos de monitoreo, de identificación de amenazas en tiempo real. Imagínate que históricamente, y según estadísticas globales, para que una empresa identifique que ha tenido un ataque cibernético tipo ransomware, que es el secuestro de información, le tomaba 200 días. Hoy, con inteligencia artificial, nos toma apenas un par de minutos. El centro trabaja las 24 horas del día con herramientas de inteligencia artificial y un equipo especializado que analiza comportamientos sospechosos, identifica vulnerabilidades y ayuda a contener ataques dirigidos contra pequeñas, medianas y grandes empresas. Vimos la necesidad que hay en este momento de garantizar pues como la información, la continuidad, darle transparencia
a las operaciones informáticas que realiza la compañía. Entonces ser muy conscientes que nosotros podemos ser afectados en cualquier momento por un tema de un ciberataque. Entre las principales amenazas que enfrentan están los intentos de fraude mediante correos electrónicos o mensajes falsos para robar información personal o financiera, conocido como phishing, así como las llamadas telefónicas fraudulentas o vishing, en la que los delincuentes suplantan la identidad de entidades o empresas para obtener datos confidenciales de sus víctimas. Se entrena la inteligencia artificial y esta ya previene ataques a futuro. Entonces es muy importante esto, o sea, casi saber que un comportamiento anómalo en una entidad, si está siendo atacada o están tratando de entrar a un servidor, alguna empresa, etcétera, ya se detecta en fracciones de segundo y se actúa. De acuerdo con cifras entregadas durante la presentación del centro, en Colombia esta plataforma ha gestionado más de 500.000 alertas de ciberseguridad, presta servicios a más de 660 empresas y detecta cada mes más de 1.200 intentos de phishing y vishing. Además, ha bloqueado más de 40.000 dominios maliciosos utilizados para cometer fraudes digitales. Así llegamos al final en Noti5, los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz puente festivo! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.